Buenos días, lunes, hoy, para el trabajo. Les voy a hablar de la forma más simple posible. Les voy a explicar qué es la sustancia en filosofía, qué es eso que se conoce en filosofía como sustancia, esa categoría. Es probablemente la más importante de la filosofía y se diferencia inmediatamente de la concepción común y de la concepción científica, en el sentido de que, por ejemplo, tanto el hombre común, siempre hay que hacer estos paralelos, como el científico, pues en el lugar de la sustancia, ellos usan el concepto de materia, ¿no? Ellos creen, el hombre común cree que él está, como he dicho varias veces ya, frente a un mundo que es un mundo material, que él lo percibe, lo refleja, ¿no? Lo refleja según esa teoría del conocimiento tan rudimentaria, de naturaleza materialista, que es considerar que lo real es la materia y pues la conciencia es el reflejo de esa materia que existe fuera, independiente de nosotros. Bueno, esa epistemología representacionalista es bastante, bueno, y eso está desacreditado, no creo que lo use nadie ya, pero es bastante estéril, eso no produce absolutamente nada. Nunca se pudo dar un paso con ese representacionalismo. Bueno, entonces, ¿qué sucede con esto? Que el científico también apela al concepto de materia de una forma u otra, ¿verdad? El universo material es eso mismo que usted conoce como universo físico. Y entonces dicen, bueno, ¿y de qué estará compuesto esto? Van a lo infinitamente pequeño y encuentran que esa materia pues está compuesta en este caso, de partículas elementales, ¿verdad? En un momento, en un tiempo, a los inicios de la filosofía, los atomistas, Demócrito, básicamente Demócrito fue quien inventó toda esta historia, pues del átomo, ¿no? Él consideraba que habían unas partículas materiales que ya no eran más divisibles, que eran lo más pequeño posible. Esa palabra de lo no divisible, más allá, en griego es la palabra que usamos nosotros como átomo. Átomo quiere decir más allá, no divisible. Por tanto, es la partícula más pequeña posible, ¿no? Entonces, sobre ese ideal se levantó la ciencia, hablando de una materia, y que la materia tenía sus partes más pequeñas, que ya no se podían dividir más. Si se llamó átomos en el tiempo de Demócrito, pues después eso se le fue cambiando y se fueron encontrando partículas más pequeñas, puesto que el átomo a su vez estaba compuesto de otras cosas, ¿no? Tenía su núcleo y tenía electrones, protones, etc. Por lo tanto, habían partículas más pequeñas. Y ahí hemos ido avanzando, entre comillas, hasta que llegamos a las más pequeñitas partículas, que ahora que si hay neutrinos, que si hay mesones, que de todo, bosones, ahora hay de todo. Entonces, bueno, pero el problema es que estamos todavía en la búsqueda de esa partícula infinitamente pequeña. Eso en un momento como ese camino se resultó un poco aburrido y empezaron a buscar otra partícula que sería a su vez la explicación de esa necesidad de buscar lo infinitamente pequeño, lo más pequeño, y ese fue el bosón de Higgs, ¿no? Este bosón de Higgs, había una gran esperanza en que este bosón sería la explicación del origen de la masa. Yo me moriré diciendo que es mentira. No explica el origen de la masa, el bosón de Higgs, ni lo es tampoco. Todos se han inventado para justificar, en mi opinión, un dinero que tiene que justificar en el CERN, ¿verdad? En este Instituto de Investigaciones Nucleares, que es el centro europeo, ¿no? Dios mío, siempre me pasa lo mismo con esto. Wow, este semáforo, Dios. La gente que tiene que hacer su trabajo no lo hace. Bueno, entonces lo que sucede es que, en mi opinión, es eso. Mi opinión es que había que inventarse el bosón de Higgs como diera lugar, ¿no? Igual ni explica el origen de la masa, ni explica nada que sea lo más allá no divisible, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí va lo físico y su cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que este punto de vista nunca ha sido el punto de vista de la filosofía. Recuerden que yo comparto la opinión de Hegel de que el materialismo no es posible como filosofía. No hay filosofía materialista. Eso
desde el punto de vista epistemológico de la ciencia es la misma. Ustedes que comparten el mismo presupuesto epistemológico y lo que venga después ya no interesa, ¿verdad? Entonces, el asunto es que para la filosofía nunca se ha dado ni siquiera por satisfecha, nunca se le ha ocurrido pensar a la filosofía, ¿verdad? Recuerden que los materialistas, los atomistas estos griegos para mí no son filósofos, ¿verdad? Entiéndase, sobre todo Demócrito, ¿no? Porque ya Epicuro se va por otra línea, una línea más hedonista y más cosas más éticas, eso. Pero bueno, el asunto es que no le aporta nada a la filosofía pensar que hay una partícula ínfima, que sería el ladrillito último del universo. Eso es una tontería. Entonces, obviamente, la filosofía tiene otro camino. Y ese camino, si nosotros retrocedemos, porque quien inventó el tema de la sustancia, cuando digo inventó, entiéndase, ¿no? Quien pensó bajo esta categoría, pues voy a seguir aquí, fue Descartes. ¿Cuál es la grandeza de Descartes? Descartes es el iniciador de la filosofía moderna. Y la filosofía moderna es la filosofía de la sustancia, la reflexión acerca de la sustancia. Entonces, si vamos atrás, el momento más interesante que hay antes de la filosofía moderna pudiera ser Santo Tomás de Aquino con el concepto de ser, ¿no? El ser de Santo Tomás. Este concepto viene siendo como el paso anterior a la concepción de la sustancia, y tenía una cosa bien curiosa. El ser en Santo Tomás, y es que es así, no es que el ser no es lo que usted quiera, cualquier cosa se le puede decir ser. No todo el mundo ha llegado, no los filósofos no han llegado a esa categoría. Parménides no tuvo ni la menor idea de lo que era el ser. La filosofía de Parménides versa sobre el ente. Entonces, Tomás de Aquino es responsable de esto. Y lo que caracteriza el ser es justamente, como lo define Santo Tomás, la unidad de la esencia y la existencia. Ya esto es mucho. Ya no estamos hablando de un ladrillito, el ladrillito que es materia pura, que no es nada, que usted no tiene, dentro de esas nociones que usted tiene buscando particulitas, el pensamiento no tiene nada que ver, la actividad subjetiva no tiene nada que ver, el conocimiento no tiene nada que ver. Toda esa parte se abstrae de la realidad como si no existiera. Y entonces uno dice, pero si el que me está diciendo esto a mí es un sujeto, ¿cómo es posible que entonces yo crea que ese ladrillito, ahora le quito toda la parte del conocimiento estructurado que va en ese ladrillito, y quiero decir que eso que queda ahí, que no es nada, una cosa en sí kantiana, si le quita toda la parte que tiene de conocimiento estructurado, entonces quiero decir que eso es el fundamento de la realidad, y qué sé yo, no tiene ningún sentido. Entonces, hay que pensar un poco en Berkeley. Esto está existiendo porque usted lo está percibiendo. O sea, lo que usted está diciendo que es una partícula elemental es una cosa percibida. Y usted no puede atraerse del acto de la percepción para fundamentar la realidad de una cosa que debe existir por definición fuera de la percepción. No tiene ningún sentido, porque es a través de la percepción que usted lo está definiendo y dándole las características que tiene. Pero esto los físicos no lo ven. Empezaron a verlo con la mecánica cuántica, cuando se dieron cuenta que el electrón tenía un comportamiento bien raro, y soltaron aquello de que el electrón no existe si no es observado. Y así es como funciona la mecánica cuántica, sobre todo la interpretación de Copenhague, que es la correcta. Porque en eso que para la física ya parece que no es física, ¿no? Porque el físico, al contrario, diría, no, eso existe, tipo Einstein, que era un realista empedernido. El físico diría, no, el electrón existe independientemente del acto de observación y medición, más allá como una realidad objetiva. Error total. Pero había que saber filosofía para entender qué está pasando con la mecánica cuántica. Entonces, la filosofía nunca se puede reducir, ni se ha ocurrido reducirse al tema de que partículas materiales chiquititas sean el fundamento del universo, sean lo que constituye la realidad toda, etcétera, etcétera. Eso filosóficamente hablando no tiene ningún sentido. Por lo tanto, si ustedes van atrás y miran un poquito antes de Descartes, bueno, cómo se veía la realidad, digamos, en la época medieval, la filosofía medieval. Paramos en Tomás de Aquino y nos vamos a encontrar con el concepto de ser como unidad de la esencia y la existencia. Esto te está diciendo que todo lo que existe y la esencia de las cosas, que tú no la puedes percibir, todo eso es el ser y es lo real. Y ahí hay mucho más que los simples ladrillitos, eso.
que se quedan tan pobres que no tienen ningún sentido cuando la realidad se mira desde el punto de vista del ser. Ahora bien, Descartes dio un paso más. Descartes dijo, bueno, esto hay que verlo como un dualismo, porque son irreductibles los momentos, las dimensiones, vamos a decirlo así, de lo real, son la extensión y el pensamiento. Todo lo que no es extenso es pensamiento, y todo lo que no es pensamiento tiene extensión. Las cosas, todas las cosas, sean partículas elementales, sea una escoba, lo que tú quieras, tiene extensión. Ese es su atributo fundamental para hacer cosas, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense qué distinto de ver la materialidad, diríamos, ¿no? De reducir la realidad a un ladrillo o dos, o lo que sea, fundamentales de la partícula más pequeñita y ya está. Entonces, ¿pero qué pasa? Descartes se dio cuenta y dijo, bueno, pero es que no solamente eso existe. Por ejemplo, si yo le doy a usted dos sacos, como yo ponía los ejemplos cuando veía que tenía que recurrir a inventar algo para que me entendieran, yo le decía a los estudiantes, miren, tomen dos sacos. A uno le van a poner extensión y al otro le van a poner pensamiento. O sustancia pensante y sustancia extensa, ¿verdad? O siquiera hasta le pueden poner mente y cuerpo. Pero bueno, tomen esos dos sacos, ¿no? Y empiecen a recoger todo lo que vean en la naturaleza y lo van metiendo en el saco que corresponda. Usted en el saco de las cosas extensas, usted va a meter los carros, va a meter los elefantes, va a meter los pecheros, las escobas, los aire acondicionados, los zapatos, todo lo que usted se encuentre, una liga, un anillo, todo, lo que sea, un frijol, lo más grande hasta lo más chiquito, lo va a meter en el saco de las cosas extensas. Lo que no tiene extensión, ¿qué cosa es? Dice Descartes, las ideas. Hay algo que existe que no tiene extensión, las ideas. Entonces, en el saco del pensamiento, ¿verdad? Usted va a meter todas las ideas. Y va a tener entonces un saco de cosas extensas y un saco de ideas. Pero la pregunta es, bueno, y ahora yo necesito, ya que yo he recogido todo, lo he organizado todo y lo tengo en dos sacos, pues yo necesito ahora ver qué hago con estos dos sacos, a ver si lo puedo reducir a uno solo y ya tendría la imagen completa de lo real en una sola descripción. Y ahí es donde Descartes dice, pues no se puede ir más allá. La sustancia, o sea, el tema de la sustancia es el dualismo, o sea, existe la sustancia pensante y la sustancia extensa. No hay puntos de contacto entre ellas. Ellas coinciden, pero ¿cómo explicarlo? Eso es un asunto que solamente Dios lo entiende. Y entonces la filosofía cartesiana se considera que es un dualismo porque no puede sintetizar en una sola imagen el tema de las ideas y de las cosas extensas. Por eso es dualista y tiene mucho fundamento. No es tan fácil tampoco deshacerse de eso. Entonces es que llega, fíjense que estamos encaramados sobre los hombros del ser, de la ontología, ¿ok? Nos vamos más allá con Descartes y ya eso no es ontología, ¿verdad? Ya eso no es ontología propiamente dicho, eso es metafísica. Eso es lo que propiamente se llama metafísica. Eso está encaramado por encima de los hombros de la ontología y, como Hegel la define, no es otra cosa que la reflexión sobre la substancia. Empezó con Descartes, no hablen de eso. Me recuerdo a mi tutor, una vez estaba hablando con él y me dice, que si las paradojas de Zenón de Lea, que sé cuándo, estábamos comentando ahí. Y entonces él era muy estricto con toda la historia de la filosofía, era una cosa tremenda. Y entonces el tipo dice, cuando la época, o sea, Zenón de Lea no conoció los conceptos de espacio y tiempo. O sea, cuando tú vas a hablar de las paradojas de Zenón, tú no puedes decir que si el espacio, que la flecha, que la tira, que el tiempo. Y yo me quedé pensando y digo, ahora sí, como ese tipo no se podía fallar. Digo, madre mía, hay que ser muy fino y hablar lo que es. Entonces, esto es así, la sustancia, usted tiene que hablar de la sustancia, tiene que haber una coincidencia de lo lógico y lo histórico, como Hegel desarrollaba su filosofía. Usted no puede hablar fuera de los marcos lógicos de la sustancia, no la puede sacar de ahí porque eso no está ni históricamente justificado ni lógicamente justificado. O sea, la sustancia tiene un contexto histórico lógico y es ahí donde va, y ese contexto empieza después de la labor básicamente de Tomás de Aquino, para mencionar a uno, pero la filosofía medieval toda, que ha reflexionado sobre eso también. Y
dentro de los marcos de lo que es ya la filosofía moderna. Eso es la reflexión sobre la sustancia, y eso es propiamente metafísica. Entonces viene Spinoza y dice, bueno, la verdad es que yo tengo que resolver esto de alguna manera. Y a Spinoza se le ocurre pensar que la sustancia no tiene solamente dos atributos fundamentales, como enseñó Descartes, que eran el pensamiento y la extensión. Esos son atributos de la sustancia, eso no es la sustancia. Para Descartes existen dos sustancias, la sustancia pensante y la sustancia extensa, ¿verdad? Pero hay dos, por eso es dualismo. Pero el pensamiento como tal y la extensión son atributos de la sustancia, mientras que las ideas y las cosas son modos de la sustancia, ¿no? Cuando se dice cuáles son los modos de la sustancia, pues las ideas y las cosas, sus atributos cuáles son, el pensamiento y la extensión. Pero la sustancia no puede ser una, eso es el cartesianismo, ¿verdad? Y esa búsqueda, esa clasificación, esa ordenamiento de las cosas termina en los dos sacos, de ahí para allá no se puede ir más. No hay un tercer saco que los englobe, ¿no? Que es lo que busca después Spinoza. Y Spinoza dice, bueno, aquí el problema está en que el pensamiento y la extensión no son, o sea, que la sustancia no se puede reducir a esos dos atributos. La sustancia tiene infinitos atributos. Lo que sucede es que nosotros la percibimos desdoblada en esos atributos, a través de esos atributos. Cuando usted percibe la sustancia, la percibe así, en esos dos, porque al hombre, como ser finito, le es dado eso nada más. Pero ella tiene infinitos atributos que lo puede percibir Dios, porque la sustancia en la infinidad de sus atributos se identifica con Dios. Pero ¿quién pudiera percibir una sustancia en la infinidad de sus atributos? Eso no es una percepción humana. Nosotros nada más que la percibimos o bien en forma de pensamiento o en forma de extensión, como cosas o como ideas. Eso es lo que explica Spinoza. Entonces tiene que haber un orden, porque ese orden de las cosas y las ideas es el mismo, nos dice Spinoza. Y tras ese orden está la sustancia divina, está Dios mismo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el dato aquí interesante que el que lo ve es Hegel? Y bueno, Hegel no lo ven los idealistas alemanes, lo ve Schelling, lo ven Hegel. El dato es que ya la reflexión sobre la sustancia está incluida. ¿Entiendes? O sea, ya Spinoza habla de que nosotros, de la percepción de la sustancia y que ella es así porque está percibida de esa manera, con las capacidades que nosotros tenemos como seres finitos. Y entonces es ahí donde Hegel, para cerrar la conversación, porque ya estoy llegando y además lo estoy haciendo muy extenso esto, yo quería ser bien potable, es ahí donde Hegel dice, bueno, Spinoza también tuvo un error. Criticó a Descartes, pero Spinoza no fue más allá. ¿Por qué? Porque la sustancia de Spinoza adolece de dos defectos fundamentales. Uno, que es una sustancia inerte, pasiva, no hay movimiento, es una unidad pasiva ahí. No hay movimiento interno, no hay proceso dentro de ella. Y la otra es que ella existe en diferentes atributos y modos, no en diferentes atributos, en los atributos del pensamiento y la extensión para un sujeto extrínseco que la persigue, ¿no? Bueno, no voy a contestar el teléfono porque tengo que terminar esto. Entonces, para un sujeto extrínseco, entonces, ¿qué dice Hegel? Ese sujeto extrínseco, entiendan, es el conocimiento de la sustancia. Ese conocimiento tiene que ser parte de la propia sustancia, porque no puede acaecer fuera de ella, porque entonces la sustancia no fuera infinita. Ese proceso de percepción y conocimiento de la sustancia es su propio autoconocimiento, su propia autoconciencia. Se la da a ella misma a través, digamos, de la conciencia de la humanidad, que la va percibiendo, para que me entiendan de forma un poquito rudimentaria, pero para que se entienda. Todo ese proceso es la sustancia misma. Por lo tanto, hay que concebir la sustancia como proceso, no como una cosa, no como una unidad pasiva de dos atributos, no. Tiene que ser un proceso, y ese proceso es el conocimiento mismo de la sustancia. Ya ahí es distinto, porque ya la parte del conocimiento va incluida dentro de la definición, no queda nada afuera. Pues si no queda el conocimiento de un lado y la sustancia del otro, eso no lo hace sustancia porque la hace finita, ¿verdad? Entonces, esa concepción de entender la sustancia como proceso, pues es lo que se conoce en filosofía, que es un logro exclusivamente hegeliano, tiene su cuño y es una peculiaridad de su filosofía, es la definición de la sustancia como sustancia sujeto. O sea, ya no es la sustancia plana de Spinoza, sino la sustancia sujeto. A veces se dice sustancia sujeto de la autoconciencia. Pero ahí lo tienen.
Es toda la realidad vista como un proceso dentro del cual está el propio conocimiento, que en definitiva es el que nos dice todo lo que sabemos de la sustancia. Ahí lo dejo. Hubiera querido ampliar un poquitico más este punto de final de la sustancia sujeto, pero bueno, creo que le transmití la idea. Entonces nos vemos en otro vídeo, señores. Me dejan un like por ahí si les interesó. Y por favor compartan el vídeo. El que no está suscrito, que se suscriba, que lo que se dice aquí no lo va a encontrar en ningún otro canal. Nos vemos. Chao.